Amados hermanos, uno de los asuntos de la vida cristiana que conlleva la práctica de nuestra vida cristiana más bien es las disciplinas espirituales, aquellas prácticas que nosotros de manera vívida llevamos a cabo para poder crecer en nuestra piedad y en nuestra relación con el Señor. Y una de ellas, sin lugar a dudas, es el ayuno. El abstenerse de alimento con fines espirituales para dedicarse a la oración y a la meditación de las Escrituras. Y aunque el tema en esta mañana no es el ayuno, y no hay indicaciones en este pasaje acerca del mismo, creo que es importante poder aclarar lo que Jesús quiere señalar en cuanto al mismo. En las Escrituras, la práctica del ayuno había sido ordenada para el pueblo de Israel particularmente en un día, el día de la expiación. Levítico capítulo 16 dice de la siguiente manera, por favor vaya conmigo a Levítico capítulo 16, el versículo 29 al 31. Y era una fecha especial y un momento particular en que el pueblo tenía que estar en la presencia del Señor para poder hacer ayuno y poder estar a cuentas con Dios. Levítico 16, versículo 29, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestra alma y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque este día será de expiación por vosotros y vosotros seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Amén. Era la orden establecida por Dios para el pueblo de Israel para afligir el alma, y la forma de hacerlo era a través de abstenerse de todo tipo de alimento. Sin embargo, en la historia del pueblo de Israel, Israel realizó distintos ayunos por distintas circunstancias, pidiendo ayuda y protección contra un enemigo o como señal de arrepentimiento por un pecado en particular. La nación entera podía reunirse para ayunar. Sin embargo, en la época de Jesús, el ayuno había perdido mucho de su verdadero significado y el valor que tenía en sí mismo, y había sido transformado por los fariseos, que lo convirtieron en una vitrina publicitaria de su piedad. Una vitrina publicitaria de la piedad. Y creo que la mejor forma de poder identificar esto es cómo hacían los fariseos el ayuno. Lucas capítulo 18, el versículo 12, ¿recuerdan ustedes la parábola del fariseo y el publicano? ¿Cuál era la oración del fariseo? Él dice: ayuno 2 veces por semana. ¿Cuántas veces había sido ordenado el ayuno en el Antiguo Testamento? Un día, el día de la expiación. Y en el Antiguo Testamento las personas lo practicaban de manera libre, pero no había una instrucción para que se hiciera en determinados días de la semana. Sin embargo, los fariseos lo volvieron algo riguroso, estricto, para mostrar su piedad. Y los 2 veces a la semana era los lunes y los jueves, y ellos ayunaban de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Y después de eso podían comer con toda normalidad. Esa era la forma en cómo ellos llevaban el ayuno. Jesús no se opone, de hecho, a la práctica del ayuno. Jesús no la quita, no la prohíbe, no la cambia, pero sí la regula. Cuando él expone en el Sermón del Monte la forma en cómo los cristianos debíamos practicar el ayuno, ¿recuerdan ustedes? Que nosotros no teníamos que demudar nuestro rostro ni andar vestidos con ropas harapientas, sino que teníamos que lavarnos el rostro, y en el cuarto, en lo secreto, donde nadie lo ve, debíamos realizar el ayuno. Contrario a como lo practicaban los fariseos, que ellos lo hacían para ser vistos. De hecho, en su apariencia física, su rostro demacrado, su mal vestir, incluso algunos se pintaban la cara de blanco para hacer notorio el espectáculo que estaban montando, para señalar que estaban ayunando. De esa manera la gente se daba cuenta que ellos estaban en ayuno, pero no se limitaría a esto. El ayuno, como lo expone acá Jesús, no se limita a una práctica religiosa. Todo parece indicar que la pregunta que se le hace a Jesús se realiza en el contexto del pasaje que consideramos la semana pasada. ¿Recuerdan ustedes? Jesús está en la casa de Leví cenando, y los fariseos se acercan para cuestionarlo porque come con pecadores. Ese es el contexto. Parece ser que en ese momento los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos están realizando ayuno, y al ver lo que está pasando en la casa de Leví, ellos van para cuestionar a Jesús. Ellos están realizando el ayuno y van a ver a Jesús y a sus discípulos que están ayunando y lo cuestionan, según lo que nos dice el versículo 18. Y yo quiero que nos imaginemos la escena. Imagínense la escena, mis amados hermanos.
Jesús y sus discípulos están comiendo en casa de un publicano con otras personas más que son de dudosa reputación y para colmo de males parece que la están pasando bien. Esto a los ojos de estos dos grupos de personas no se ve bien, no es correcto. Posiblemente su intención entonces al acercarse a Jesús y a sus discípulos es hacer entrar en razón a Jesús y a los suyos sobre esa actitud, sobre el ayuno, y que se unan a su ayuno. Pero la respuesta de Jesús fue todo lo contrario. Mis amados hermanos, este pasaje no tiene que ver solamente con el ayuno. No es el elemento del ayuno lo que nosotros vamos a revisar solamente. Tiene que ver con la vida que nosotros como cristianos que hemos creído en el Evangelio debemos vivir y cómo esta vida afecta todo en nuestro ser, todo lo que nosotros hacemos, la forma en cómo nosotros vivimos nuestra vida como creyentes, la forma en cómo nosotros practicamos la piedad. De eso se trata este asunto en esta mañana. Es por esto que lo que Jesús responde a sus inquisidores, a los que les están cuestionando, de la manera en que lo hace, y su respuesta sigue siendo especial para nosotros, sigue siendo relevante para nosotros como lo fue en aquel entonces. Y eso tiene que ver con el Evangelio, lo nuevo versus la vieja religiosidad. Lo nuevo versus la vieja religiosidad, que es el título de este sermón, el Evangelio, lo nuevo versus la vieja religiosidad. Y mi intención es que podamos contrastar nuestras formas religiosas con lo que Jesús está enseñando. Porque tal vez muchas de nuestras costumbres, muchas de nuestras prácticas deben ser renovadas a razón del Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El contraste entre lo nuevo y lo viejo es lo que nosotros encontramos acá y que es señalado en el Evangelio. Y lo primero que nosotros debemos considerar se encuentra en los versículos 19 al 20. A la pregunta, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Jesús les responde, ellos están de bodas y por eso no ayunan. Ellos están de bodas y por eso no ayunan. Y ese es precisamente nuestro primer punto. Acompáñame nuevamente a Marcos, capítulo 2, versículo 19. Dice, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. La forma de contestar de Jesús a esta pregunta fue otra pregunta para indicar el error de ellos. Y la intención de Jesús es usar una costumbre del pueblo judío para señalar lo que está mal en ellos. Y era el día más feliz de una pareja en Israel, el día de su boda. Los que celebramos ese momento, los que celebramos nuestra boda y nos podemos sentir identificados con estas palabras. El día más feliz de una pareja es el día de su boda. Los recuerdos, las emociones que se tienen allí son sumamente especiales. Quedan grabadas en la memoria de una persona para siempre. Y en Israel esto era particularmente especial. Las bodas en Israel eran grandes celebraciones, a diferencia de las nuestras, que solamente pueden durar a veces una tarde. O como dicen algunos, un pasadía. No, las bodas en Israel eran un momento único y podían durar varios días. Las parejas que se casaban compartían con los amigos de los novios en su casa y los amigos del novio eran los encargados de organizar los detalles de la boda y llegaban acompañando al novio para la celebración de la boda. Era tan importante este momento que los rabinos enseñaban que no se debía ayunar en esos días, tampoco se debía participar en duelo ni hacer trabajo pesado, porque era un momento muy feliz y estar triste era impensable. ¿Se imagina llegar a una boda todo feliz y que haya una persona que usted quiere que está llorando, que está triste? Hace unas semanas atrás escuchaba una ilustración del pastor Nicolás Tranchini precisamente sobre en el día de su boda o para vísperas de su boda, su hermano fallece. Y él dice que habló con el papá para decirle si cancelaban o corrían la boda. Y aunque el papá estaba triste por la muerte de su hijo, él le dijo, ni se te vaya a ocurrir, este es el día más feliz de tu vida. Mis amados hermanos, esto es lo que está pasando acá.
¿Qué tiene que ver esto con el tema del ayuno? Se preguntará usted. Pero ¿esto qué tiene que ver con el tema del ayuno? Lo que Jesús quiere enseñar es lo que están viviendo sus discípulos. Y es la razón por la cual no están en ayuno. Es que están en un banquete de bodas, en donde Él es el novio, Jesús es el novio, y al compararse con el novio, está confirmando la presencia del rey y la llegada del reino como un tiempo de gozo y de celebración, de tal manera en que los discípulos son los amigos del novio que no pueden ayunar, que están celebrando con el novio. Es una boda. De hecho, en el antiguo Israel, en algunas bodas a los novios se coronaban señalando precisamente un anuncio de la llegada de algo muy especial, como si fueran reyes. De hecho, Juan el Bautista, acompáñeme por favor a Juan capítulo 3, el versículo 29. Juan capítulo 3, el versículo 29. Cuando compara la llegada de Jesús, lo compara de esta manera, como un esposo. Juan capítulo 3, versículo 29 dice la palabra del Señor. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, el que está a su lado y le oye, se goza grandemente en la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Y dice el versículo 30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. ¿Cuál es el contexto? Es una pregunta que se le hace a Juan con respecto a Jesús. ¿Cómo compara Juan a Jesús? Dice, Él es el esposo. Yo soy el amigo del esposo. Yo me gozo por Él. Yo me alegro con Él. Y eso es lo que Jesús está haciendo. Está celebrando un banquete de bodas. Él es el novio. Por eso la ley establecía que los amigos del novio no podían ayunar. Al estar en la presencia del Salvador, no es algo, más bien, o estar en la presencia del Salvador, no es algo que debería producir tristeza y dolor, sino todo lo contrario, debería ser una experiencia que produciera gozo. El escritor bíblico dice, en tu presencia, ¿qué hay? Plenitud de gozo. Estar en la presencia del Señor debe producir eso en nuestra vida. Y esta escena, mis amados hermanos, que Jesús está señalando, tiene sus bases precisamente en el Antiguo Testamento. Israel era vista como la esposa de Dios. Dios es el esposo. Los judíos habían usado esa escena representando esa metáfora para señalar la expectativa de la llegada del reino del Mesías. Y el Nuevo Testamento desarrolla aún más esta escena cuando describe a la iglesia como ¿qué? La esposa del Cordero, de Cristo. Acompáñeme por favor a Mateo capítulo 22, el versículo 2. Mateo capítulo 22, el versículo 2. Y escuchen lo que dice la palabra del Señor. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo. ¿A qué se parece el reino de los cielos? A un rey que hizo una fiesta de bodas para su hijo. ¿Quién es el esposo? Cristo. ¿Qué está celebrando? Un banquete de bodas. ¿Quiénes son los discípulos? Los amigos del esposo que se están gozando con él. De hecho, mis amados hermanos, por eso esta imagen para nosotros sigue siendo importante. Porque miren lo que dice Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19. Hoy les voy a estar pidiendo que estén muy atentos a los pasajes bíblicos porque vamos a mirar varios. Apocalipsis capítulo 19, el versículo 7 al versículo 9. ¿Cómo va a terminar la historia, mis amados hermanos? ¿Cómo va a terminar la historia? Escuchen lo que dice la palabra del Señor. Apocalipsis 19, 7 al 9. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones de los santos. Y el ángel le dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. ¿Dónde va a finalizar la historia? En un banquete de bodas. Estar en la presencia del Señor produce gozo, produce gozo.
Y esto es importante porque lo que Jesús está señalando para los que le están preguntando es, el novio está con ellos, por eso los acompañantes no pueden estar tristes, ni expresando duelo. La llegada del rey y su presencia en medio de ellos es una señal de gozo. ¿Y cómo no debería producir gozo si es el cumplimiento de la promesa del Antiguo Testamento que se había hecho realidad? ¿Recuerdan la predicación de Jesús? El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Ese es el mensaje de Jesús. Ese mensaje que fue prometido desde el Antiguo Testamento tiene su cumplimiento. Era un momento feliz, era un banquete. En una boda hay alegría. Y esto es importante porque era el momento esperado. Desde la caída de Adán y Eva, toda la creación ha sido afectada por el pecado y sus terribles consecuencias, que incluyen la muerte como una de las más tristes. Pero ahora, según lo que dice Jesús, ahora ha llegado uno que tiene autoridad para perdonar pecados, uno que inicia a restaurar la creación, sanando a los enfermos de sus diferentes dolencias. El dolor es transformado en alabanza, la tristeza en gozo. Por eso era necesario celebrar. Así que mis amados hermanos, no es que Jesús esté en contra del ayuno, como ya vimos, y aunque en este momento los suyos no ayunaban, vendría un tiempo en el que sí lo harían. Dice el versículo 20, Marcos capítulo 2, el versículo 20, dice la palabra del Señor: pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. La celebración de los discípulos tendría su final de manera inesperada, abrupta. Eso es lo que transmite la palabra en el verso 20, quitado repentinamente, violentamente. ¿Y a qué está haciendo referencia Jesús acá? Jesús está haciendo referencia a la forma en cómo Él iba a entregar su vida, a través de la muerte en la cruz del Calvario. Isaías capítulo 53, el versículo 8, por favor. Isaías capítulo 53, el versículo 8, dice la palabra del Señor: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. ¿Y a qué está haciendo Jesús referencia? A su muerte en la cruz del Calvario. Pero esa muerte y ese momento en el que habría tristeza y dolor serviría para recordar que los pecados por los cuales Cristo moriría redimiría a los suyos. Y en ese momento de tristeza, entonces habría dolor y se tendría que ayunar. Pero lo importante en esto es que eso sería por un momento muy corto. ¿Recuerdan ustedes qué pasa al tercer día? Jesús resucita, el gozo vuelve. Así que Jesús lo que está anunciando, aunque no de manera completa, sino velada, es su muerte. Jesús tenía claro a qué venía y sabía que los discípulos tendrían que pasar por eso. Por eso les dice, en ese momento ayunarían, porque tendrían que hacer duelo por lo que estaban enfrentando. Más adelante en Marcos capítulo 8 lo dice con toda claridad. ¿A qué vendría Jesús? Jesús tiene clara su misión y su muerte en la cruz es central, porque por medio de ella es que nosotros podemos experimentar el verdadero gozo. Acompáñenme por favor a 1 Corintios, el capítulo 15, versículo 1 al versículo 4. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 1 al versículo 4. Escuchen lo que dice la palabra del Señor. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el mensaje que debía ser anunciado. Ese es el mensaje que cambia vidas y que transforma, mis amados hermanos. Por eso, iglesia, esto tiene una aplicación para nosotros. Esto tiene una aplicación para nosotros como su pueblo, para nosotros la iglesia, porque nosotros, la iglesia del Señor, es la esposa del Cordero, y su sacrificio en la cruz del Calvario, que satisface la justa ira de Dios por nuestros pecados, es la que hoy nos permite disfrutar de ese día.
de la presencia del Señor. ¿Qué es lo que hoy te permite poder llegar hasta este lugar y alegrarte? Que has sido perdonado, que has sido redimido, que has sido alcanzado por la gracia y por la misericordia del Señor. Es el Evangelio, son las buenas nuevas de gran gozo, y la vida cristiana debería caracterizarse por la alegría. La vida cristiana debe caracterizarse por la alegría, por el gozo, porque estamos con el Señor. ¿Y por qué? Mis amados hermanos, la celebración que estamos experimentando y que nosotros experimentamos está descrita en ese banquete del que hablamos, mis amados hermanos. La expectativa de que un día estaremos en la misma presencia del Señor, celebrando con Él y dándole gracias por nuestra redención. Y esto solo es posible, mis amados hermanos, solo es posible porque el esposo estuvo dispuesto a morir por sus amigos. ¿Recuerdan lo que dice Juan 10:11? Que el buen pastor da su vida por las ovejas. Y acompáñenme por favor a Romanos capítulo 5, el versículo 6 al 11, que fue el pasaje que estuvimos estudiando el martes pasado con la escuela. Escuchen por favor estas palabras. Romanos capítulo 5, el versículo 6 al versículo 11. Porque Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Mira, iglesia, si al escuchar estas palabras tu corazón no se llena de gozo, si al experimentar lo que estas palabras significan para tu vida, tu corazón no se alegra, no sé qué puede hacer que tu corazón cante de emoción y de alegría. Porque no hay noticia más grande que esta, que nosotros hemos sido reconciliados por el Padre por medio de Cristo. Es por eso que yo te pregunto, ¿reflejas ese gozo, el gozo de la salvación en tu vida? Iglesia, nuevamente, escucha esto. Por causa de nuestros pecados nosotros éramos merecedores de la justa ira de Dios. Merecíamos el castigo, pero Dios a su tiempo mostró su amor en que, siendo aún pecadores, murió por nosotros. ¿No te alegra eso? ¿Reflejas el gozo de la salvación en tu vida? Mira, hay cosas que nos pueden alegrar, indudablemente. Hay cosas que nos pueden llenar de alegría, pero ninguna de ellas, mis amados hermanos, ninguna de ellas se puede comparar al gozo que debe producir en nuestra vida la salvación. Ninguna de ellas. Tú puedes comprar casa, tú puedes comprar carro, tú puedes tener lo que sea material. Ninguna de ellas se puede comparar al hecho de que, si has creído en Cristo, has sido salvado, porque te has reconciliado por el Padre por medio del sacrificio de Jesús. Así que, nuevamente, ¿reflejas el gozo de la salvación en tu vida? ¿O andas por la calle con cara de puño para que nadie te salude? Y cuando te preguntan ¿para dónde vas?, tú respondes: para la iglesia. Yo te pregunto, ¿qué pensarían tus vecinos si tú respondieras así? ¿Cómo piensas que actuarían las personas si tú les dices: voy para la iglesia, acompáñeme? ¿Ustedes creen que ellos quisieran venir? Tal vez ellos pensarán, y yo lo haría: yo allá no quiero ir porque no quiero terminar así de amargado. Pero es que tristemente así pasa con muchos cristianos, que no reflejan el gozo de la salvación. No, mis amados hermanos, no debe ser así. Si tú has sido salvado, eso se tiene que evidenciar en tu vida. El gozo. Ahora, con esto no estoy diciendo que entonces tengas que andar con cara de ponqué todo el tiempo, ¿no?
No, no es eso, pero sí de reflejar amabilidad, cordialidad y sobre todo gozo. Tienes que reflejar el fruto del Espíritu Santo. ¿Recuerdan cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Y dice la palabra del Señor, contra tales cosas no hay ley. ¿Reflejas eso, iglesia? ¿Reflejas eso? El Evangelio tiene que ver con una nueva forma de ver la vida y por eso deberíamos ser las personas más alegres del mundo. Nosotros deberíamos ser las personas más alegres del mundo. Tenemos una nueva relación con Dios por medio de Cristo, pero también, no solo eso, tenemos una responsabilidad, iglesia. Porque nosotros somos mensajeros de esa buena noticia, la más grande noticia que se ha oído. Y esa noticia debe ser compartida con otros para que puedan experimentar el mismo gozo que nosotros estamos experimentando. Así que pregúntate, ¿reflejas el gozo de la vida cristiana en tu vida por causa de la salvación que tienes? Pero Jesús no concluye aquí, mis amados hermanos, sino que lleva su explicación más allá para señalar que el Evangelio es un contraste entre lo nuevo y lo viejo, y por eso su mensaje viene a renovar, y que es nuestro segundo punto. Su mensaje viene a renovar. Versículo 21 y 22 dice la palabra del Señor: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, de otra manera el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Jesús usará dos parábolas tomadas de la vida cotidiana para expresar que el evangelio que él predica no es compatible con los esquemas de los judíos que ellos tenían y que estaban errados, y por eso viene a transformarlos. Estas son dos imágenes que señalan que nadie en su sano juicio haría algo tan absurdo como lo que se describe a continuación. Todos en Israel sabrían estas cosas. Así que la imagen serviría para aclarar a sus interlocutores lo que se quiere presentar. Pero aquí es donde nosotros necesitamos aclarar, porque nosotros no vivimos en ese contexto, así que nosotros necesitamos entenderlo. La primera imagen tiene que ver con la costura. Yo no soy costurero, soy mal cosiendo. Mi mamá sí sabe mucho de eso. Pero en el antiguo Israel las telas no eran como las nuestras. Por causa del desgaste, y eso pues todos lo hemos experimentado, por causa del desgaste un vestido podría sufrir una ruptura, pero repararlo con un pedazo de tela nuevo no era recomendable. ¿Por qué razón? Porque es por causa de que ese vestido estaría debilitado, la tela nueva en el primer lavado se encogería rasgando el vestido desde la parte más débil, haciendo peor entonces el daño. Sin contar que posiblemente el pedazo no coincidiría en color, desgaste y estado. Con esto Jesús quiere señalar que el evangelio que él predica, ese llamado al arrepentimiento, no era venir a remendar el viejo judaísmo, ese sistema farisaico en el que vivía Israel en ese momento. No, él no viene a remendarlo, él viene a transformarlo por completo, así como un vestido nuevo, un vestido viejo, lo mejor es cambiarlo por uno nuevo. Él no viene a remendar un viejo vestido, viene a dar una nueva ropa al creyente. Ese viejo vestido correspondía a ese fariseísmo, a esa religión llena de reglas, llena de normas que alejaban a las personas de Dios antes que acercarla. Y él viene a cambiar precisamente por eso muchas de sus prácticas y de sus costumbres. Mucho de eso, mis amados hermanos, lo podemos ver nosotros en el Sermón del Monte. ¿Recuerdan? Oísteis que fue dicho, mas yo os digo. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Jesús está transformando y dando el verdadero sentido de los mandamientos de la ley de Dios, no esas enseñanzas a medias que hasta el momento los fariseos habían transmitido. Por eso Jesús dice que Él no viene a abolir la ley, Él viene a cumplirla perfectamente.
Y esa es la renovación que ellos necesitan. Los maestros de la ley habían llenado las leyes de la escritura con normas, con más añadidura. Habían convertido la ley en un viejo vestido lleno de huecos que ellos trataban de tapar con normas. Esa era la ley. La vida de las personas en Israel era un vestido lleno de huecos que ellos trataban de tapar con normas. Pero Jesús, en cambio, está interesado no en tapar los huecos de ese vestido. Él está interesado en cambiar todo el ropaje de la persona. Y lo mismo ocurre con el vino. En el antiguo Israel, el proceso de fermentación y de elaboración del vino no es como se hace en la actualidad, a través de barriles y botellas de vidrio. No, el proceso se daba a través de odres. Los odres eran pieles de cabra cocidas que se usaban como bolsas y que después de tratar esos cueros se podía continuar el proceso de fermentación de los vinos. Los odres nuevos eran elásticos, en cambio los viejos se volvían duros y quebradizos. En el proceso de fermentación, y los que han estudiado algo de química saben esto, el vino libera ciertos gases, por lo que era fundamental que los odres pudieran expandirse en el proceso. Si por casualidad se depositaba vino nuevo, un vino recién hecho, en odres viejos, ese proceso haría que los gases que se estaban liberando de la fermentación reventaran el odre, haciendo que se perdiera el vino y el odre. Se perdían los dos. Algo totalmente absurdo. Nuevamente, alguien en su sano juicio no haría esto. Así que la ilustración es valiosa. ¿Qué está enseñando Jesús? El evangelio que es nuevo no es compatible con el viejo fariseísmo. No es compatible con ese sistema religioso de obras y con el legalismo judío que precisamente está ejemplificado en el ayuno, en esa práctica religiosa. El evangelio es incompatible con cualquier sistema de salvación por obras. Cualquier cosa que tú intentes añadir a la fe cristiana para ayudarla es tratar de colocar vino nuevo en odres viejos. La vida cristiana, la verdadera vida cristiana requiere una renovación total. Mis amados hermanos, tú no puedes poner un parche a tu fe si ésta sigue igual. Tú necesitas renovar tus creencias si éstas no corresponden al evangelio. Y créanme, hay muchas cosas que nosotros hacemos en las que no hemos sido renovados. Somos como un vestido viejo lleno de roturas al que le estamos tratando de colocar parches. Somos como odres viejos a los que estamos tratando de meterles el vino nuevo del evangelio de Cristo. Y esto no va a funcionar así. Pero ¿cómo pasa esto, mis amados hermanos? Miren, muchas personas llegan a la iglesia y a Cristo sin cambiar, sin arrepentimiento. Continúan en sus antiguas prácticas. Les gusta la iglesia, les gusta lo que pasa aquí, pero ven su fe como, bueno, ¿qué tengo que hacer para convertirme en cristiano? ¿Qué hago para unirme a este club? Esa es la visión de muchas personas en la actualidad. ¿Qué hago para convertirme al club? Tengo que ir a la reunión, tengo que hacer esto, tengo que ir a tal lugar, tengo que actuar de esta manera, tengo que vestirme de esta manera, tengo que adaptar este lenguaje, unas costumbres, y al hacerlo, muchas personas creen que son cristianas. Adoptan la forma, pero realmente no han cambiado. Siguen iguales. ¿Cómo nos damos cuenta que siguen iguales? Porque no ven malo ciertas cosas. Esa es la razón por la cual muchas personas no han cambiado. No ven de malo ciertas cosas, no ven de malo ciertas prácticas. Irme de fiesta y tomarme unos traguitos. Contar unos chistecitos en doble sentido, una conversación en doble sentido. Mentir de vez en cuando. No decir toda la verdad. Es que yo esta plática me la voy a guardar para mí, no le voy a decir a mi esposa, porque es para comprarme algo para mí. Ver cierto tipo de programas, usar cierto tipo de prendas. Personas que dicen ser cristianas, pero una las ve colándose en Transmilenio. Esa es una persona
que vive una vida con un vestido viejo, pero colocado el parche de la fe, porque viene a la iglesia, lee la Biblia, seguramente ora, hasta canta. Muchos también creen que Cristo es un parche que se coloca a su antigua fe, a sus prácticas religiosas, por ejemplo. Entonces no ven nada de malo con realizar, por ejemplo, meditación trascendental o yoga. O no ven nada de malo en participar en ceremonias religiosas de otras creencias. Algunos inclusive hasta leen el horóscopo, hacen la lectura del tarot, de cartas u otras cosas. ¿Por qué todo esto es un error? O sea, ¿pero qué tiene de malo eso? No, yo no leo. Yo he escuchado cristianos que dicen, yo leo el horóscopo, pero yo no creo lo que dice ahí. Pero no dice, ¿y la lectura de la Biblia? No, yo la Biblia no la leo. Mis amados hermanos, amigo, esto es un error por una razón, mis amados hermanos. Porque tú no puedes añadir la fe del Evangelio como un parche en tu antigua vida. A nosotros se nos ha enseñado que en el mundo hay muchas religiones. La verdad, solamente hay 2 religiones en el mundo. Hay 2 religiones en el mundo. Una inventada por el hombre y una traída por Dios. En el sistema inventado por el hombre se nos dice, haz esto y serás salvo. Normas, ritos, prácticas, costumbres. Esa persona, en la religión del mundo, en la religión inventada por el hombre, se le dice, obedece y serás aceptado. Obedece y serás aceptado. Y la persona se esfuerza por obedecer. Pero en el sistema de Dios, lo que nosotros nos damos cuenta es que nosotros no podemos obedecer. No podemos. Nuestra obediencia no nos da la salvación. La ley solo nos muestra el pecado, pero no nos salva. Es un GPS. ¿Saben cómo funciona un GPS? Un GPS te dice dónde estás y cuál es la mejor ruta para llegar a un destino, pero no te lleva allá. O sea, tú puedes poner el GPS, pero el GPS no te va a llevar a tu destino. Para eso sirve la ley. La ley nos muestra nuestra condición pecaminosa, nos señala nuestro pecado, nos señala nuestra necesidad de un Salvador. Para eso sirve la ley, pero no nos da la salvación. Por eso es que obedecer los mandatos de la ley esperando que ella nos salve no va a servir, porque nunca vamos a poder cumplir la ley perfectamente. Díganme de ustedes, y yo me incluyo, ¿cuántos de nosotros, sabiendo que el mandamiento más importante de la ley de Dios es amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, el día de hoy lo hemos amado completamente? Como lo ordena la Escritura. Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Ninguno de nosotros está libre de pecado. Así que hemos desobedecido el más grande de los mandamientos, por lo que nos hemos vuelto los más grandes de los pecadores. El pecado es infracción a la ley. Así que, ¿qué podemos hacer? Tenemos esperanza, porque si venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, confesando nuestros pecados para ser perdonados, así encontraremos la vida eterna. Entonces, en el sistema dado por Dios, eres aceptado y por tanto podemos obedecer. Ya nuestra obediencia a la ley no es producto de querer obtener la salvación, ni siquiera de tener la bendición de Dios. Es una respuesta en gratitud al haber sido salvados. Por eso podemos obedecer. La ley ahora tiene una función diferente en nosotros. Nos lleva a Cristo, nos señala a Cristo. El Evangelio, lo nuevo versus la vieja religiosidad, implica renovar nuestras estructuras mentales. Mis amados hermanos, ¿cuántos de nosotros no hemos tratado de vivir nuestra vida tratando de ganarnos el favor y la aceptación de Dios por nuestras propias fuerzas? Somos como esos fariseos que tratamos de cumplir por nuestras propias fuerzas para que Dios nos acepte y nos bendiga. Y mis amados hermanos, en el vino nuevo del Evangelio, tú no tienes que hacer eso. Cristo ya vivió la vida perfecta de obediencia que ni tú ni yo podíamos vivir. Yendo a Él en arrepentimiento y fe y confiando en su gracia, es que nosotros podemos conformarnos a Él y vivir la vida que Él quiere que nosotros vivamos.
El Señor ahora nos mira a través de Cristo. El peligro en el que nosotros estamos constantemente, mis amados hermanos, es en hacer precisamente eso. Añadir parches a nuestra vida. Querer colocar vino nuevo en odres viejos. Ese era el peligro en el que estaban cayendo los Gálatas, a los que se les decía que era necesario creer en Cristo, pero además se les decía que tenían que practicar ciertos ritos del judaísmo. Tú crees en Jesús, pero tienes que circuncidarte. Tú crees en Jesús, pero tienes que practicar el guardar el sábado de esta manera, de esta manera y de esta manera. Tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto. No, no. Es lo que inclusive hacen hoy en día los judíos mesiánicos. Eso es lo que hacen los judíos mesiánicos. Más ceremonias, la ley. Es lo que hacen los adventistas del séptimo día con el sábado. Sistemas inventados por el hombre. En Colosas pasó algo similar con el pensamiento de los gnósticos y sus nuevas revelaciones. Y hoy en día tenemos mucho de eso en las iglesias inundado. No les basta la Biblia, necesitan profecías, necesitan que les hablen al oído. Necesitan que el iluminado de turno les diga, Dios me dijo. Dios me dijo. Y a eso le da más confianza que a la palabra revelada por Dios. Eso, mis amados hermanos, parches en vestidos viejos. Estoy totalmente de acuerdo, como lo dice el pastor John MacArthur, cuando dice el único mensaje verdadero de salvación es el evangelio de Jesucristo. El único mensaje verdadero. ¿Saben? Eso suena, hoy en día eso suena para muchos arrogante, eso suena para muchos exclusivista. Pero mis amados hermanos, la verdad es verdad. Así las personas no la quieren aceptar. Hoy vivimos en un mundo que ha negociado la verdad. Y entonces estamos en un sistema inclusivista, ¿no? De tomar lo mejor de todo lado. Esas personas que dicen, no, todos los caminos conducen a Roma. Yo creo también en Dios. ¿Parches? No. La palabra de Dios es clara. ¿Cuál es el único camino para ir al Padre? Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Esa es la única verdad que tú y yo necesitamos entender. El único mensaje verdadero de salvación es el Evangelio de Jesucristo. Y dice MacArthur que el perdón del pecado viene solo por la gracia mediante la fe en Jesucristo. Cualquier otro evangelio falso no lleva al cielo, sino al infierno. Gálatas capítulo 1, versículo 6 y al versículo 9. Gálatas capítulo 1, versículo 6 al versículo 9 dice de la siguiente manera: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Escuchen cómo lo dice Pablo. No hay otro. Y no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente, mira, aquí hay unos vecinos que necesitan escuchar esa verdad. Si aún un ángel del cielo anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito, dice Pablo. Y dice MacArthur, en una era en que reina el relativismo, es necesario recordar a los creyentes que la verdad es exclusiva y absoluta. Necesitamos recordar eso. Iglesia, hoy necesitas evaluarte, porque tal vez en tu vida lo que hay es viejos ropajes a los que les estás tratando de colocar el parche del evangelio, y eso está causando una ruptura mayor y está chocando entre sí. Hoy nos pasa como creyentes, porque actuamos como fariseos. Necesitamos evaluar. Necesitamos mirarnos a nosotros. El evangelio de Jesús no es otro parche. No nos trae un parche que se coloca en los ropajes viejos del fariseísmo. Es un vino nuevo que se coloca en odres nuevos de la vida transformada, para que mientras vamos creciendo en nuestra vida como creyentes, nos vamos conformando más a la imagen de Jesucristo. Mientras vamos dejando la vieja naturaleza.
Mira, la Escritura nos habla en términos siempre de renovación. La Escritura nos habla en términos de renovación, de transformación, de cambio. Romanos capítulo 12, el versículo 1 y el versículo 2, mira lo que dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados, oído, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero no solamente en términos de renovación, tenemos una nueva naturaleza. Efesios capítulo 4, versículo 17 al 24. Efesios capítulo 4, versículo 17 al 24. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué debemos hacer? Despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos entonces una nueva vida. Segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 17. Somos nuevas criaturas porque estamos en Cristo. Necesitamos un nuevo nacimiento, necesitamos nacer de nuevo. Jesús se lo dijo a Nicodemo: os es necesario nacer de nuevo. Iglesia, si miramos, muchos de nuestros queridos hermanos seguramente no han nacido de nuevo. Esa es la verdad. Muchos necesitan escuchar de nuevo el Evangelio porque no han nacido de nuevo. Por eso siguen tratando de colocar la fe cristiana a sus antiguas prácticas. Y no hay cambio, no hay transformación en su vida. Tal vez le pasa lo que dice Juan Carlos Rail. ¿Cómo es la situación de muchos cristianos profesantes en la actualidad? Solo tenemos que mirar a nuestro alrededor y ver. Hay miles que están tratando de reconciliar el servicio de Cristo y el servicio del mundo para tener el nombre de cristianos, y sin embargo viven la vida de los impíos para mantenerse al día con los siervos del placer y el pecado, y sin embargo ser los seguidores de Jesús. En una palabra, se están cansando de disfrutar del vino nuevo y sin embargo se aferran a los odres viejos. Un día descubrirán que han intentado lo que no se puede hacer. Y dice él: dejemos el pasaje con un espíritu serio de autoindignación. Autoindignación. Es uno que debería suscitar grandes indignaciones en el corazón en la actualidad. ¿Nunca hemos leído lo que dice la Escritura? Nadie puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios y al dinero. No se puede servir a Dios y al dinero. Coloquemos al lado de ese texto las palabras conclusivas de nuestro Señor en este pasaje: vino nuevo en odres nuevos. Iglesia, Cristo no vino a ponerte un parche, Él vino a renovar tus viejos ropajes. Por eso escucha lo que dice Pablo a los Gálatas en el capítulo 3. Colosenses capítulo 3, el versículo 5, el versículo 17. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros estas cosas: ira,
enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos ¿qué? Despojados del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Eso es de lo que está hablando Jesús. Renovación de nuestra vida. Ser cambiados desde la médula en nuestro ser. Vestirnos con un nuevo vestido. Por eso, en este contexto, quitarse el viejo vestido significa no poner un parche, quitarse lo viejo y ponerse lo nuevo. Y eso es el Evangelio. Y Jesús hace esto, mis amados hermanos. Jesús trae el vino nuevo del Evangelio. Pero tú tal vez aún sigas siendo un odre viejo. Necesitas la renovación que Él puede darte. Por eso ven a Él en arrepentimiento y fe. Debes dejar que Él te cambie. Debes dejar que tu odre sea transformado, sea nuevo, para que así puedas recibir ese vino nuevo y tendrás esa transformación que el Señor promete en su palabra. O que el Señor nos ayude. El Señor nos ayude. El Evangelio, lo nuevo versus la vieja religiosidad, no debe ser un parche en tu vida, iglesia. Debe ser el vino nuevo en odres nuevos que se están y se van moldeando hasta que seas completo. No es algo que agregas a tu vida, es algo que te transforma. Mira, Jesús vino a cambiarte, no a remendarte, no a coser lo roto. Vino a dar su vida para que tú tengas una nueva vida. Por eso si alguno está sin Cristo en esta mañana, si alguno está sin Cristo en esta mañana, la respuesta es ir a Él en arrepentimiento y fe, confesando sus pecados y descansando en la salvación que Él quiere otorgarte para que el Evangelio, lo nuevo, te transforme de verdad. Iglesia, yo les invito a que estemos orando en esta mañana. Señor y Dios, Madre, en el precioso nombre de Cristo Jesús queremos darte gracias en esta mañana por el privilegio de poder escuchar tu palabra y podernos acercar delante de ti, Señor. Confesando y reconociendo, Señor, que tal vez en nuestra vida nosotros aún tenemos vestido viejo, Señor, y que le hemos tratado de agregar el parche de la fe, del Evangelio. Cuando lo que tú quieres hacer en nosotros es una verdadera transformación y un cambio que va desde el interior hasta el exterior. Renovar nuestro viejo vestido y darnos nuevos vestidos, una nueva vida, Señor. Ayúdanos a despojarnos de ese viejo hombre, Señor, que está viciado con sus hechos, con sus acciones, Señor. Y llena nuestra vida, Señor, te lo pedimos. Cámbianos, Señor, para que podamos ser ese vino, ese odre nuevo en el que el vino nuevo del Evangelio llegue a nuestras vidas y que esto se refleje en el gozo de experimentar la salvación tan grande que tú nos has otorgado, Señor. El Evangelio, lo nuevo, va a chocar con esta vieja religiosidad que nos tiene amarrados y que no nos deja crecer en nuestra relación contigo, Señor. Pero hoy confesamos, Señor, nuestras faltas delante de ti. Y te pedimos, Señor, trae a nuestra iglesia, trae a nuestra comunidad una renovación, te lo pedimos, una transformación, Dios, en la que nosotros seamos verdaderamente el reflejo de la salvación que tú nos has dado, Padre. Gracias por la iglesia aquí reunida. Señor, te ruego que en tu gracia, en tu favor, tú que nos has hecho depositarios de este mensaje tan maravilloso de salvación, nos hagas también instrumentos y mensajeros para otros del gozo de la salvación que tú quieres traer al mundo, Señor, por medio de la predicación del Evangelio. No permitas, Señor, no permitas que nosotros permanezcamos callados, Señor, ante otros, sino que podamos llevar el mensaje tuyo a todos, Señor, porque todos necesitan experimentar este gozo, Padre. Gracias, bendito Señor, por la iglesia aquí reunida. Te damos a ti la gloria y la honra, precioso Rey. A ti sea la alabanza, que en el nombre de Cristo Jesús.